Buenas noches, les vamos a hablar sobre las compras públicas y su incidencia en la transparencia en el Ecuador. Como caso de estudio, se tomó una compra realizada por el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Manta en una obra que conecta la vía Barbasquillo de la parroquia Manta. Somos el grupo número 1, donde está conformado por Holguín Cedeño Alfredo, Plaza Basurto Noelia, Rodríguez Mendoza Freddy, Zambrano Intriago Gema y quien les habla Burgos Macía Justin. Estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de sexto nivel B, tomando en cuenta el tema de las contrataciones públicas y su incidencia en la transparencia en el Ecuador. Como docente a cargo tenemos al ingeniero Jefferson Triviño, tomando en cuenta que las fuentes oficiales son la Alcaldía de Manta y la CERCOT, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública. En índice tenemos introducción, objeto de contratación pública, fase preparatoria, fase precontractual, fase contractual, conclusión, recomendación, anexos y bibliografías. Como introducción tenemos que en el portal de compras públicas nos dice que el Servicio Nacional de Contratación Pública promueve la participación ciudadana mediante consejos consultivos territoriales, tomando en cuenta que las contrataciones públicas se consideran uno de los componentes más importantes del gobierno. Las compras públicas, como su nombre lo menciona, son compras destinadas para el sector público, siendo estas servicios, bienes y obras, en el cual participa varios pasos para cumplir el rol y ganar el sorteo. ¿Por qué es importante realizar estas compras públicas en un país? Porque es un proceso mediante el cual las entidades gubernamentales compran servicios u obras necesarias para el funcionamiento del Estado. Es importante que exista una área específicamente para esto, compra de bienes, servicios, obras o entre otras. Algún proyecto en sí que sea beneficioso para el gobierno o indirectamente para la ciudadanía. En un artículo, el cual se titula como La contratación pública en el Ecuador, nos menciona que en el contexto de contratación pública tiene 7 ítems o beneficios, como la gestión de riesgo, la supervisión, el contrato, evaluación, competencia, transparencia y planificación. Cada uno de estos elementos son importantes para un contrato legal, siempre y cuando esté bajo una normativa. En la planificación se definen las necesidades del Estado y los objetivos de aquella. La transparencia nos asegura de que los procesos a realizar sean de manera justa. La competencia nos permite seleccionar las mejores propuestas, mejores proveedores y una realización de actividad que hay variedad de postulantes. Y la evaluación nos permite elegir la mejor oferta en base a sus parámetros analizados. El contrato es la legalización en los términos y condiciones entre gubernamental y proveedor. A continuación van a hablar en base a los fundamentos legales. En el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador 2021, nos dice que el sector público comprende los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Asimismo, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 2021, se determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios. En el artículo 9 nos hace énfasis a los objetivos que resaltan en el sistema de contratación, siendo estas garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional, promover la participación de artesanos profesionales, micro, pequeñas y medianas empresas, con ofertas competitivas en el marco de esta ley,
agilitar, simplificar y adecuar los procesos de adquisición a las a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna. Impulsar la participación social a través de procesos de veeduría ciudadana que se desarrollan a nivel nacional de conformidad con el reglamento. Garantizar la permanencia y efectividad de los sistemas de control, de gestión y transparencia de gasto público. Este artículo especifica más bien cuáles son las políticas a ejecutar, que crear cuáles serían sus funciones en sí. Los artículos anteriores nos hacen mención al rol y los objetivos de esto. En este caso, vemos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Manta, que estamos siguiendo el proceso. En este caso, tiene la misión. El gobierno local competitivo, liderar, es líder en el desarrollo integral comunitario en los aspectos social, turístico, económico, ambiental y tecnología, promoviendo la concertación y participación ciudadana con responsabilidad compartida, para lograr calidad de vida equitativa e incluyente, contando con recursos humanos eficaces. En la visión, tenemos que el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Manta, en corto, mediano y largo plazo, contará con un modelo de gestión que brinde servicios oportunos de calidad y cantidad, acorde a las necesidades de la ciudadanía mantense con personal altamente calificado. El tema de funciones. El GAC municipal del Cantón Manta tiene como función principal procurar el bienestar común proporcionando obras, servicios de calidad y atención de calidad en beneficio de sus habitantes y aquellos que estén bajo su jurisdicción y competitividad territorial. Objetivos institucionales estratégicos. Incrementar la percepción de bienestar de la ciudadanía del cantón. Priorizar el desarrollo de los aspectos social, turístico, económico, ambiental y tecnológico. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y gestión pública. En las herramientas FOGAS tenemos la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. En el caso de las fortalezas tenemos competencias y autonomía, ingresos permanentes y no permanentes, recursos humanos con buena preparación. En el caso de las oportunidades, convenios interinstitucionales, alto potencial tributario, apoyo financiero de entidades del Estado. En las debilidades, descoordinación interdepartamental, débil plan de reducción, carencia de plan de inversión, personal desmotivado. En las amenazas, situación económica y política nacional, baja asignación presupuestaria, escasez cultura ciudadana, pérdida de credibilidad. En las políticas públicas, plan de desarrollo y ordenamiento territorial, participación ciudadana y gobernanza territorial, fortalecimiento institucional. Ahora tenemos el objeto de contratación pública. Según un documento de compras públicas, nos dice que obra es aquel trabajo o constitución cuya ejecución se obliga o compromete al contratista, que debe ser realizado según se estipule en el contrato. A esto también se le suma el tema de que se hablen los precios, los plazos pactados. Se llama obra debido a que se realizó, en nuestro caso, en el caso que estamos estudiando, se realizó una pavimentación en la ciudad de Manta, la cual fue solicitada por el GAT de la ciudad. Luego tenemos el objeto del proceso y este se refiere a la pretensión o solicitud que se realiza al proveedor. Es lo que se busca de alguna compra o la respuesta correcta a aquello. En el caso que estamos tratando, el municipio de Manta realizó su solicitud para una reparación de calle con sus especificaciones, que en este caso es la pavimentación de calle tras la unidad educativa Julio Pierre Gros, conexión vía Barbasquillo de la parroquia Manta. Como código tenemos que Gobierno 2017 comenta que esto es un sistema de codificación alfanumérica que se realiza con el fin de identificar con facilidad el proceso a desarrollar. El código que se utilizó para este ejemplo que estamos usando es menor cuantía GAT-MANTA 2522. Ahora tenemos el estado del proceso. El estado del proceso se refiere a la etapa por la cual se encuentra un procedimiento. En tal caso de contratación pública indica el proceso actual desde su inicio hasta su fin.
Por ende, en este análisis, el estado del proceso es finalizado. Luego nos encontramos en la fase preparatoria. Esta fase es la primera fase de la contratación pública, en donde el órgano administrativo requiere de la entidad contratante con la finalidad de satisfacer y cumplir con sus objetivos, metas y demandas institucionales, lo cual se deriva del Plan Anual de Contratación, determinación de la necesidad, certificación del Plan Anual de Contratación, entre otros. Esta fase consta de 4 puntos en específico, como son el informe de la necesidad, la certificación del Plan Anual de Contratación, la certificación del Plan Operativo Anual, la certificación presupuestaria y las especificaciones técnicas. Como informe de necesidad, tenemos que la determinación de la necesidad incorpora un análisis de beneficio, eficiencia o efectividad, considerando la necesidad y la capacidad institucional, lo cual se plasmará en el informe de necesidad de contratación que será elaborado por la unidad requiriente, previo a iniciar un procedimiento de contratación. También se dice, bueno, también nosotros en el informe detallamos que la necesidad en este caso se detalla con la motivación, el cual es la prioridad ciudadana, la justificación técnica, que nos detalla las especificaciones del área a la cual se necesita reparar, el justificativo legal que hace énfasis en el artículo 238 y el artículo 264 y el 55, los cuales nos hablan sobre el GAD. También está el análisis económico costo-eficiencia, en el que se analiza la viabilidad económica, supuestos utilizados por el cálculo, valoración de beneficios, indicadores sociales, identificación y valorización de inversión, además de la identificación y valorización de beneficios, ingresos, flujos, análisis de TIR-BAR y por último la evaluación económica. Y también están los beneficiarios, que en este caso es la ciudadanía y en particular quienes transitan cerca de la unidad educativa Julio Pierre Gross. Este informe de necesidad, como su nombre lo menciona, es un documento donde la entidad solicita un proceso por el cual se pretende trabajar, siempre y cuando sea de bienes, servicios o como el caso que estamos empleando, que es una obra para el bienestar de la ciudadanía. Tenemos también la certificación de Plan Anual de Contratación, que nos dicen que las entidades contratantes para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo tienen que tener sus objetivos y necesidades institucionales y formulan el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente de conformidad a la planificación plurianual de la institución. También tenemos que en el artículo 222 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación se menciona que este documento se publicará con los procedimientos de contratación que se realizan en el año fiscal. El objetivo de contratación detallado con sus códigos, presupuesto estimado de los bienes, servicios u obras a contratar o adquirir, asimismo como el cronograma de implementación del plan. Como se detalla en el informe presente, luego de aceptar el proceso, se establece un siguiente proceso con los saldos presupuestarios, siendo esta la reubicación del reloj público con un costo total de $79,732,16. No, ahora en este caso, en la fase preparatoria, la certificación del plan operativo anual. Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales. Estos convierten los propósitos gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo del artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para este proceso se determinó como certificación número 00515, identificándolo como mantenimiento de las redes viales en el Cantón Manta, pavimentación, repavimentación, piso de hormigón, aceras, bordillos y bacheos con un monto certificado de 19.348,34 centavos. La certificación presupuestaria en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice que las entidades previamente a la convocatoria, antes de iniciar el proceso de contratación, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de los recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. Se aprobó la disponibilidad
plurianual en el concepto de pavimentación de la calle tras la unidad educativa Julio Pierregros, conexión vía Orbasquillo de la parroquia Manta, lo cual se financió en 2 periodos, en el periodo correspondido por un valor de 17.275,30 centavos y el siguiente año por un valor de 62.456,86, ambos más IVA. Bueno, en las especificaciones técnicas, en el artículo 52, nos dice que en estas especificaciones se establecieron a base a cada uno de los rubros y materiales de proyecto, atendiendo específicamente los aspectos del diseño y constructivos, las normas o reglamentos técnicos nacionales y una ausencia de estos en los instrumentos internacionales similares en lo que fuera aplicable. No se podrá establecer o exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no puedan cumplir la oferta nacional, salvo justificación funcional debidamente motivada. Las especificaciones técnicas se establecerán como relaciones exclusivas a los bienes o rubros de obras integrales de objetos de procesos y no en relación a los proveedores. Especificaciones técnicas. La presente abarca las especificaciones técnicas del producto de cada rubro mediante el replanteo y nivelación de la vía, excavación con maquinaria, desalojo con maquinaria, materiales de préstamos importados, mejoramiento de suelo seleccionado tipo MTO, transportes, subbase clase 3, transporte, base clase 1, riesgo de liga de implementación asfáltica, carpeta asfáltica 2 con aditivo, excavación manual, desalojo de material excavado, relleno de lastre hidrocompacto manual, bordillo tipo cuneta de HS, clase B, FC para aceras de hormigón simple, muros de hormigón ciclópeo, reposición de guías domiciliarias, subida y bajada de cajas de registro de pozos, tubería de PVC marca de pavimento. Ya, en este documento se detalla que cada uno de estos pasos para realizar en este proceso es donde se debe establecer el presupuesto de cada uno de estos. Los pagos se detallan más a fondo e incluso también se establece el tiempo total de entrega, siendo este un lapso de 90 días. Ya. En este caso, la fase precontractual comenzará con la publicación de la convocatoria en el portal de compras públicas de conformidad con la norma que se regule en el procedimiento precontractual que corresponda. Según el glosario de la CERCOP, nos dice que en esta fase se inicia la publicación del procedimiento en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, modificando los pliegos de cancelación del procedimiento y todo acto que esté comprendido entre la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de contratación. En el mismo artículo 71 nos dice que una vez que la entidad contratante cuente con los estudios previos, los pliegos y certificación presupuestaria, la máxima autoridad o su delegado aprobará los documentos de la etapa preparatoria mediante la resolución motivada. Esta inicia con la publicación de la convocatoria hasta la adjudicación o declaratoria del desierto o cancelación del proceso, sea esta según corresponda. Publicación. Esta se realiza en la convocatoria incluyendo los pliegos de condición y la fecha límite para la presentación de ofertas. Las preguntas, respuestas y aclaraciones, pues en esta los proveedores pueden hacer preguntas sobre el pliego. En la presentación de ofertas, las empresas interesadas se preparan y se presentan sus ofertas. Apertura de ofertas, esto quiere decir que una vez cerrado el plazo se procede a la apertura de las ofertas recibidas y convalidación de ofertas, que es el proceso por el cual la entidad contratante puede solicitar correcciones de errores en las ofertas presentadas. Ya, en la evaluación de ofertas, el comité evaluador designado analiza y califica las ofertas presentadas. Estas incluyen aspectos técnicos, económicos y legales, la adjudicación o declaratoria desierta de procesos de contratación. Una vez finalizada la evaluación, se adjudica el contrato a la mejor oferta. Caso que no exista una buena oferta, el proceso se declara desierto. Resolución de adjudicación. La máxima autoridad contratante o su delegado
adjudicará el contrato mediante la resolución motivada en el presente, se adjunto como un proveedor a Chara Moreira Said Marcos con RUT de 131 04 11 64 801 para la contratación de la obra bajo las condiciones establecidas con anterioridad. Fase contractual. En esta fase se incluyen todas las actuaciones para cumplir con el contrato suscrito. Registro en el portal, presentación de pagos, actas de entregas, liquidación de contratos y finalización del procedimiento. Fuente glosario del CERCOP. En un libro, Altamirano King de 2024, nos detalla las partes fundamentales de esta fase como lo son. Firma de contrato. Una vez adjudicado el contrato, se procede a la firma del mismo entre ambas partes, donde se establece obligaciones y responsabilidades de ambos. Ejecución del contrato. El proveedor empieza la ejecución. En este punto se realiza la entrega de bienes, prestación de servicios o ejecución de obra. En tal caso, la mencionada ahora último. Supervisión y monitoreo. La entidad contratante se encarga de supervisar y monitorear la ejecución del contrato, asegurando que se cumplan los estándares de calidad y en los plazos estipulados. Actas de entregas del contrato. Se llevan a cabo las actas de entregas de contrato. Cierre administrativo y financiero. Se realizan los pagos finales y se cierran los aspectos administrativos y financieros del contrato. En el contrato, un contrato es un acuerdo legal entre una entidad gubernamental y un proveedor para la adquisición de bien, servicio u obras. En este se definen los términos, las condiciones, las cláusulas en sí para la elaboración del proyecto. El presente contrato también tiene por escrito las cláusulas correspondientes a este proceso en tal caso, los antecedentes, los documentos del contrato, los objetivos del mismo, precio del contrato, forma de pago, garantías, plazos, multas, reajustes de precio, administración del contrato, terminación del contrato, resolución de controversia, comunicación entre las partes, domicilio, declaración de la contratista, aceptación de las partes. Luego se establecen las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras, siendo estos la interpretación del contrato y definición de términos, formas de pago, garantías, prórrogas de plazo, entre otras obligaciones del contratista y contratante. Cada uno con su cláusula, contratos, complementos diferencias en cantidades de obras u órdenes de trabajo, recepción provisional y definitiva de las obras, responsabilidad de contratista, mantenimiento de la obra, tributos, retenciones y gastos, la terminación unilateral del contrato y por último, levantamiento del sigilo bancario. En garantías tenemos que en las cláusulas sexta del contrato se estipulen las garantías de buen uso del anticipo mediante una póliza de seguros otorgada por Latina Seguros Compañía Anónima. Asimismo, una garantía de fiel cumplimiento del contrato hacia la misma empresa. Acta de entrega de recepción. El acta de entrega-recepción consiste en una hoja de legalización que contiene el lugar, fecha de suscripción y está firmada por ente gubernamental y proveedor, con la finalidad de certificar su aceptación y conformidad de todos los documentos y obras realizadas. Esta consta de antecedentes, condiciones generales de ejecución y condiciones operativas. Liquidación de plazos, inspección previa a la recepción, liquidación económica o pendiente de pago, constancia de recepción y cumplimiento de obligaciones contractuales, garantías, aceptaciones de las partes y firmas de aquellos. Prácticamente en este documento debe ir información relevante y vital para ambas partes. Es un documento final donde asegurar la cancelación total del saldo y un trabajo terminado correctamente.
Como conclusión tenemos que la contratación pública es un tema importante para el desarrollo económico y social de un país, ya que deben saber para qué o en qué se invertirá el dinero del Estado y en qué beneficiaría esto a la ciudadanía. Asimismo, al permitir que existan varias opciones al participar en los sorteos del sector público para formar parte de los proveedores, crea un mercado competitivo e innovador, creando más variables para hacerlos mejores y resaltar, por ende, en un punto a favor para la economía del país en sí. Asimismo, en nuestra investigación se pudo destacar el avance en el último año sobre las competencias, debido a que existen más oportunidades para los empresarios, hasta las MIPES, microempresas y pequeñas empresas con respecto a la temporalidad, transparencia y trazabilidad han decaído, dejando como opciones los posibles casos de corrupción. Contratos transparentes 2025, como lo dice en el anexo 2. Considero que cada una de las fases son muy importantes frente a cualquier proceso, pero la que más resalta es la precontractual, debido a que es donde se establece los parámetros de parte y parte para un mejor trabajo y una mejor obra. Como recomendación teníamos que las normas de control interno propician el mejoramiento de los sistemas de control interno y la gestión pública en relación a la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos institucionales. Para fortalecer el control interno es fundamental realizar buenas prácticas mostrando transparencia, eficiencia y legalidad en estos procesos. Fortalecer la capacidad constantemente del personal, promover constantemente la transparencia y la integridad, realizar auditorías de gestión, realizar seguimiento de las obras o proyectos finalizados, constatar y analizar la veracidad en cada uno de los informes y presupuestos. Aquí como anexos tenemos lo que es el caso de estudio de las compras públicas, tenemos una imagen de la elección de este caso de estudio. En la imagen 2 muestra lo que son las estadísticas de la contratación pública referente a los años anteriores. Tenemos también cada uno de los nombres de los informes que estamos revisando, como el informe de necesidad, el certificado de plan operativo anual, el certificado del el plan anual de contratación y certificado del plan operativo anual. Certificación presupuestaria, especificaciones técnicas, resolución de adjudicación, contrato y garantía, acto de entrega de recepción. Como anexo también tenemos el documento de descarga en la página del CERCOP y aquí tenemos lo que son ya las bibliografías. Muchas gracias.